Muy buenos días, pues es lunes, estamos empezando esta semana, pues prácticamente también son los primeros días del mes de mayo y ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, con su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lidia Arellano, en la cabina está mi compañero Alberto Pérez Blas. Lidia, muy buenos días. Y bueno, sobre cuatro ruedas también está... Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchos días. ¿Cómo le va, don Francisco? Pues no tan bien como yo quisiera, pero ahí vamos. Ah, bueno. Bueno, mientras ahí vayamos. Oigan ustedes, bueno, pues sin duda alguna que el tema de hoy que no debe eludirse, porque después empiezan las habladurías, es la marcha del día de ayer, ¿verdad? La que... obviamente pues, se inundaron de fotografías, algunas de ellas correspondientes a otros eventos que se han llevado a cabo, a otras marchas que han tenido lugar, pues tanto en favor de López Obrador como otras en contra, porque se tomaba en la parte de atrás esa avenida Reforma completamente llena, cuando, bueno, pues se sabía que iban a circular solamente por un carril de Reforma. Por lo tanto, bueno, pues el presentar los dos carriles llenos ya era una foto truqueada. En fin, hoy López Obrador salió a la conferencia mañanera, dijo lo que por lógica tenía que decir, por lógica nada más. Y bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa para que ustedes me den su opinión y al final yo pueda decir la mía. Pues fíjate, Lilia, que indistintamente de las cifras que, como tú bien dices, circularon en las redes sociales en todos los sentidos, yo creo que lo relevante de este tema es que indistintamente del número de personas, lo que salió a las calles es una voluntad opositora. Y yo creo que hay que reflexionar al respecto en la reacción de gobierno. ¿Por qué? El reto de las democracias modernas es precisamente la convivencia con las oposiciones. No es posible en un régimen democrático pensar en tener unanimidades y que una sociedad tenga una sola visión y, por tanto, un solo criterio respecto del ejercicio de la política. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que haya una reflexión en el gobierno en el sentido de que indistintamente de la mayoría, media mayoría que pueda ser la oposición que se manifestó en las calles, debe de reconocerse como un fenómeno político y la democracia al final requiere que las opiniones de las minorías sean consideradas. Recordemos, por ejemplo, que la justificación de que haya diputados plurinominales y senadores como tales representa la voluntad de mantener dentro del Congreso, dentro de un proceso legislativo, las opiniones de las mayorías. Yo creo que un tuit como el del secretario de Comunicaciones y Transportes, mofándose de estas minorías, creo que no es un signo adecuado para un régimen que pretende ser democrático y transparente. Esa es mi opinión, insisto, sin justificar de ninguna manera las consignas de esta manifestación. Pedir la renuncia de un presidente por no estar de acuerdo, creo que hacerlo al margen de la aceptación mayoritaria que tiene, creo que es un despropósito. Pero lo que creo que hay que rescatar es la expresión de una minoría que legítimamente hace presente su disidencia respecto de la política de gobierno. Fíjate que concuerdo absolutamente con lo dicho por nuestro querido Alberto Pérez Blas, pero a mí me salta una interrogante. ¿Dónde están los partidos políticos que aglutinan a estas minorías? Yo creo que lo de ayer fue un segundo golpe que reciben los partidos minoritarios en México. Así es. El primero, por supuesto, fue el 1 de julio.
Pero ayer los partidos políticos recibieron el tiro de gracia por parte de la sociedad. Así es. No hay quien represente a estas minorías. Así es. Los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, están totalmente desaparecidos, no están en la imaginación de la gente con que diga, ellos pueden representar esta oposición mía en contra de una administración que yo siento me está haciendo daño. ¿Dónde están los partidos de oposición? Ayer murieron. Definitivamente, el gran triunfo social fue la muerte de los partidos que no representan absolutamente a nadie. Y esta polarización de la que se habla, pues en realidad no existe, porque efectivamente la de ayer fue una minoría que se hizo presente más en redes sociales que en lo físico, ahí en el Paseo de la Reforma. Una minoría a la que hay que escuchar, por supuesto. Y lo hace el presidente de la República y dice, yo también protesté, yo también exigí, yo también demandé. A él no le hicieron caso. Yo espero que esta ocasión, estas voces minoritarias sí tengan eco en Palacio Nacional. Bueno, a mí me parece que partiendo de la base del número de votos obtenidos a favor, el número de abstenciones los en contra, bueno, pues la marcha, pues en efecto, en términos de porcentaje, pues no significa nada, porque pues podría esperarse que quienes no votaron o quienes se abstuvieron de hacerlo, pues estuvieran presentes en estas y en muchas otras marchas, y es en contra del gobierno que hay que ir, ¿no? Porque es por quien no votaron, en fin. Y son millones y millones y millones, y esos millones pues no los vimos salir a la calle, ¿verdad? No. O sea, sí es un porcentaje verdaderamente minoritario. Ahora, ¿qué es lo que puede ayudar en el fondo? Las expectativas, la esperanza que se sembró ha sido muy grande. El entender que se lucha contra muchos fenómenos, contra muchos intereses económicos, políticos, contra las propias mafias, bueno, pues esto también causa entre quienes pudieran verse de alguna manera perjudicados malestares. Pero yo creo que, y en esto yo estoy de acuerdo con mucha gente, no solamente con la que salió a manifestarse, sino con la que expresa sus opiniones, pues en las reuniones, por todos lados, en que no puedes dar tantos golpes al mismo tiempo sin verlos llegar a su fin. Cuando emprendió el enfrentamiento contra guachicoleros y meter en orden todo este robo de combustible, se pegó y se pegó y se pegó y se pegó y se pegó al guachicol hasta que logró disminuirlo, tal vez no erradicarlo, pero ese es el camino, disminuirlo notable, ostensiblemente. Pero después de ahí ha sido, un día es una instrucción sobre un lado, otro día sobre otro lado, otro día es en Tren Maya, otro día es X, Y y Z, y no se sigue, y no se concluye. No se inició, por ejemplo, cuando hablaron, por poner un ejemplo nada más, de ya la salida de las secretarías de Estado, enviarlas al interior de la República, no se dio seguimiento a cada una de ellas para que esta acción se concretara. No se sentaron con los sindicatos y les dijeron, a ver, no se trata de que quieran o no, necesitamos hacer esto, esta ciudad ya no aguanta, la gente va a tener otras oportunidades, en fin, qué sé yo, los argumentos que se tuviese que ocupar. Pues no, entonces tenemos unos 40 trabajadores por aquí, otros 18 por allá, una que sí ya tiene sede, otra que no, y bueno, ahí se van quedando las cosas. Un día el señor presidente dice una cosa y al otro día el miembro del gabinete lo desmiente, lo que te refleja que o no hay comunicación entre ellos, o no hay una línea a seguir de cada tema que corresponde. Entonces esto genera muchísima incertidumbre, mucha incertidumbre, y si a esto le agregas, bueno, pues que es inevitable además cuando se están reorganizando las finanzas públicas, que no se generen los mismos derroches que había antaño, y que bueno, pues ahora resulta que yo de mi sueldo voy a tener que pagar el chofer y la secretaria y la
del hogar y esto y lo otro, yo no estoy dispuesto porque pues yo estudié en Harvard, y, en fin, pero no se le da no se da un seguimiento completo. Me da la impresión, y claro, pues a lo mejor no le da tiempo, de que no hay una supervisión sobre las órdenes giradas. Si vemos qué sucedió con la desaparición de delegaciones, no sucedió nada. Lo cierto es que tampoco los delegados que ha enviado López Obrador a cada entidad están haciendo nada, no tienen facultades de nada, ni ven a nadie, ni resuelven tampoco nada. Entonces, bueno, todo esto obviamente es generador de incertidumbre, obviamente. Entonces, un día no puedes estar tratando de justificar o de explicar que tu plan de desarrollo no tiene ninguna receta extranjera, ¿verdad? Y luego pues, tienes que estar hablando también de que la libertad se conquista y de que el Poder Judicial en las entidades debe buscar su autonomía, ser independiente y no atender todos los reclamos que existen en contra de jueces y magistrados que están coludidos no solamente con los gobernadores, sino con las mafias, por el amor de Dios. Entonces, ir de un lado a otro, yo creo que más que inconformidad genera incertidumbre. No sabes exactamente hacia dónde vamos y si la conducción se está siguiendo de la manera correcta. Eso es lo que yo creo que en el fondo habrá que ver. Ahora que si los partidos políticos, bien lo dijiste, Paco, esos están equivocados de negocio. Ya nadie cree en los partidos políticos y lo vamos a ver en estas entidades ahora que enfrentan elecciones intermedias, sobre todo en aquellas en donde no está en juego la gobernatura. El abstencionismo va a ser el gran ganador. El triunfador acomode lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la incertidumbre también ya la gente empieza a no querer salir a votar, porque ya no sabe qué va a parar todo esto, porque muchos candidatos de Morena han resultado verdaderamente un fiasco. Y de repente, si mal pensados somos, yo no sé si estos caballos y yeguas de Troya del PRI y del PRD metidos a Morena, al final de cuentas, a los que van a beneficiar van a ser a sus partidos padres o madres, como los quieran ver, ¿no? Y no al que les abrió la puerta para que llegaran al poder. Esas traiciones ha visto muchas Andrés Manuel y las hemos visto nosotros también. Entonces, bueno, acá se quedará para el registro una marcha más, a la que, pues, si quieren seguirle haciendo el caldo gordo cuando tenemos muertos por mafias de narcotráfico, cuando se está enfrentando la mafia de las tratas, cuando tenemos la llegada de migrantes, cuando se están abriendo muchísimos frentes al respecto, no se soluciona la pobreza a fondo ni con empleo. Bueno, generan esto. Yo no sé si lo hacen de manera responsable, pero el estallido social puede estar pendiente de un hilo, ¿eh? Son demasiados los frentes que se van abriendo. Demasiados. ¿Dónde marchaste tú ayer? ¿Dónde marchaste? No, yo no marché, señor. Pues parece que no. Vámonos a una pausa. No, yo no marché. Enseguida volvemos. Radio 620. Con la música que llegó para quedarse. Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Años del Bossa Nova. Un álbum de 2 discos compactos con lo más representativo de la música brasileña que llegó para quedarse. Sergio Méndez, Elis Regina, Astrud Gilberto, Stan Getz, Antonio Carlos Jobim, Walter Wanderley, Luis Bonfá y muchas estrellas más en este álbum de colección, Los Años del Bossa Nova. De venta exclusivamente en Sanborns, tiendas Mix Up y Radio 620. Durango 341, Colonia Roma. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el alcohol y las drogas, aléjate del celular, respeta los señalamientos, ponte el cinturón, utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad,
llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Neuróticos Anónimos ha esparcido por el mundo su mensaje de esperanza para recuperarse de celos, depresión, angustia y miedo, entre otros. Estamos dispuestos a servir para que encontremos una vida feliz. Neuróticos Anónimos AC 0155 5512 4383 y 5512 3774. Somos una asociación no lucrativa. Valor Persona con Guadalupe Laris. Gracias a ti, esta emisión está por llegar al 1,000,000 de visitas en YouTube. Agradezco tu apoyo y te invito a seguir viendo Valor Persona en YouTube y a darle like en cada una de tus visitas. Tú eres quien engrandece esta emisión. Valor Persona. Búscalo en YouTube y escúchalo en los espacios informativos de Radio 620. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. ¿Por qué me decías que dónde había marchado, Paco? Por el tono con el que estamos utilizando. Pues no sé qué tono habré utilizado, pero lo que sí sé es que esto que acabo de expresar es lo que mucha gente, inclusive dentro de Morena misma, piensa, ¿eh? No creas que... Y no es una crítica que sea insana, ni que yo esté de acuerdo en que necesiten que renuncie el presidente, ¿eh? Sino que bueno, qué bien que lo aclaras. Que sigan los caminos que deben seguirse al respecto. No, yo no creo ni en lo uno ni lo otro. Incluso, mira, Jorge Castañeda la semana pasada, en el inicio de su colaboración, y fíjate quién, es tal Castañeda, dice, siempre he dicho que la mejor manera de saber lo que piensa Andrés Manuel López Obrador es leer o escuchar lo que dice. Su gran ventaja como político y como mandatario es que suele decir lo que piensa, pensar lo que dice y tratar de hacer lo que dice y piensa. Obviamente, como muchísimos políticos en el mundo, no les resulta siempre. Lo que es más, en su caso, le resulta poco. Y habría que analizar por qué. Ni lo que piensa está mal, ni lo que dice está mal. Sino, si hay un seguimiento para lo que piensa y lo que dice y el objetivo que busca, y si su gabinete está preparado, está haciendo su tarea de manera correcta para que esto rinda los frutos que debe rendir, porque pues eso es lo que no se ve de momento y que tampoco se le puede exigir. Estoy de acuerdo que en unos cuantos meses solucione lo que lleva arrastrándose 60 años o 40 o por lo menos los últimos 30 ya sin duda alguna. Pero bueno, la esperanza fue, y se votó por esa esperanza, por la de que pudiese haber un cambio que realmente sacara del pantano al país, ¿no? ¿En 5 meses? Yo creo que hay un tema en esto que valdría la pena reflexionar. Mucho de la polarización que se está dando es producto de la información, los comentarios, los sucesos, los hechos que se dan en las mañaneras, si ustedes se percatan, y en menor medida por los dislates que normalmente ya se están convirtiendo en algo común de parte de los secretarios de Estado al abordar temas espinosos. Pero yo creo que aquí hay un tema de fondo, y el tema de fondo es que se está confundiendo información con propaganda. Lo que sucede en las mañaneras, a mi juicio, y lo digo con todo respeto para los responsables de la información gubernamental, es estrictamente propaganda, es una difusión y una repetición, por tanto, permanente de una serie de eslogans
que tienden a afianzar la confianza de los votantes iniciales de López Obrador y seguidamente de aquellos que se han ido sumando en la búsqueda de un cambio para el país. Pero no es una información porque la misma no tiene el rigor que requiere la información periodística, ni tiene tampoco el rigor que debe de dar un gobierno a la difusión de sus acciones, de sus programas y de sus metas. Si ustedes se percatan, muchos de esta confusión, de esta incertidumbre que viene a punta Lilia, obedece precisamente a la falta de claridad respecto de a dónde se va y con qué instrumentos se piensa llegar a esas metas. Entonces creo que hay un problema en este sentido de fondo que está trayendo una gran confusión en la población. Gobernar no es solamente informar, gobernar es ser eficaz en la gestión pública y una vez siéndolo, informar puntualmente lo conseguido. Creo que ahí hay una confusión en términos hasta académicos de parte de quienes están coordinando estas tareas en las distintas dependencias gubernamentales. Sí, también pudiera ser, ¿cómo no? Claro que sí. Aunque pues los hechos también van más allá de las propias palabras, las acciones, lo que se va registrando, en fin. Paco. Aquí estoy. Mira, yo estoy de acuerdo en que gobernar es comunicar. Eso lo sabemos todos porque los grandes filósofos de la política lo han sostenido todo el tiempo. Pero esta comunicación, sí, desde mi punto de vista, y lo hemos comentado ya en otras ocasiones, ha sido errónea. Lo apunté la semana pasada en una de las cápsulas de MXN Televisión. Las conferencias mañaneras se han convertido en una pachanga. En primer lugar, yo creo que estas conferencias matutinas, que son un gran éxito, que lo fueron, cuando el señor López Obrador fungía como jefe del entonces Departamento Distrito Federal, deben ser temáticas. Si hoy vamos a hablar de huachicoleo, exclusivamente vamos a hablar de huachicoleo. No quiero que a la mitad de la conferencia de prensa alguien me pregunte si Juan Gabriel está vivo o ha muerto. Y que el presidente de la República tenga que hablar sobre ese tema. Deben ser temáticas y en las conferencias de prensa debe haber periodistas. No deben estar blogueros, no deben estar quienes no tienen la menor idea de lo que es la comunicación. Han informado, pero creo que las conferencias mañaneras han fracasado en su propósito de comunicar, de crear un vínculo con los gobernados. Y se han convertido en una pachanga, lamentablemente. Y de ahí vienen muchas de las confusiones y muchas de las quejas que presentan quienes están en contra de la actual administración. Hay que poner orden en este método de comunicación. Sí, porque además, mira, tal parece que estuvieran, o que las recomendaciones o la información que le dan al señor López Obrador respecto a que son, me supongo que deben decir que son exitosas. ¿De qué se deriva? Hicimos el ensayo, las 3 personas que están colaborando aquí permanentemente en Cancún, su servidora y algunos otros de los que tenemos aquí dándonos su opinión. Nos dimos a la tarea de abordar un taxi cada uno, de hacerlo alrededor de las 7:30 de la mañana. Sin excepción, porque estoy hablando de la salida de 10, 11 personas, todos los taxistas iban escuchando la conferencia de López Obrador. Todos. O sea, a ellos lo que ya después se obtiene en las redes o que se genere cualquier cosa, tal parecería que no les interesa tanto. No se pierden una sola conferencia mañanera. Entonces, si bajo este tipo de tarea, van a decir, no, hombre, señor, es que usted haga su conferencia mañanera como usted quiera, porque la gente está atenta a todo lo que usted dice. Pues eso es lo que van a seguir, Paco. Ya lo que les preguntan los periodistas o no, ya no les importa, como si nada más estuviese esta información, tuviera como objetivo un solo público, ¿no? Y no se abriera el abanico para que pudiera comunicarse a toda la
a toda la gente. Como dices, ahí no hay periodistas, hombre. No has visto una sola pregunta interesante. Alguien que en algún momento le diga, oiga, señor, no contestó mi pregunta, se desvió. Nada de eso. Nada. ¿Y por qué me dicen que haga lo que quiera? Bueno, pues yo creo que por ensayos como estos, que ellos los han de hacer de manera permanente, ¿no? Aquí yo dije, bueno, a ver, todavía hay gente interesada en las mañaneras. ¿Por qué no nos damos una vuelta? Oye, sí, todos regresamos con el ojo cuadrado. Pues sí. El problema de estas conferencias, adicional a esto, es el hecho de que la información que se está vertiendo no es información dura, de tal suerte que posteriormente vienen las rectificaciones o aclaraciones, y ahí se empiezan a generar estos espacios de duda respecto de si el presidente está bien informado, como dice Lilia, o la otra, si se está manipulando la realidad. Muchos de los comentarios que se han hecho respecto de esto es que se está torciendo la realidad en las conferencias mañaneras. Creo que habría que reflexionar. Nos vamos. Quisiera decirles que en la producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información la agencia Al Momento, en los controles Esaú Granados, en el soporte técnico ingeniero Gilberto García, asistentes de producción Alberto Villavicencio y César Villafranca. Alberto Pérez Blas les agradece su atención y les saluda muy respetuosamente. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchos días. Gracias a Luis Rafael Arroyo, a Guillermo Valderas, a Claudia Rodríguez, a Carlos Ramón Cantú, a Laura Luque, a José Luis Ávila, a Lupita Castillo, a Alfonso Bustamante, Isra Bren, Chico Magaña, José Medina, Enrique Álvarez, Fernanda Ataúd, Isaac Lozano y muchos más. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Lilia Arellano. Hasta mañana. Esta emisión es